Vamos a tocar acá dos grupos de enfermedades parasitarias y también vamos a ver algunas enfermedades virales. Dentro de este grupo, las patologías más frecuentes, la carosis, vamos a ver la tumbiasis, larva migrans cutánea y la pediculosis. En general, para ver lo que es la escabiosis o sarna, llamada también rasca-rasca, es una dermatosis parasitaria. Sabemos que es producida por este ácaro que se llama, el ácaro es el Sarcoptes scabiei, la variedad humana. La palabra escabiosis viene del término latino scabere, que significa rasquido. ¿Quién es el principal reservorio? Es el hombre. También puede haber esta infestación en animales. Definitivamente en los últimos tiempos se ha considerado esta una enfermedad de transmisión sexual. En algunos textos lo podemos encontrar en esta terminología. Es una enfermedad intensamente pruriginosa, algunas características muy importantes de esta carosis. Y la otra característica, no solo de ser muy pruriginosa, sino que el prurito es nocturno, algo que debemos de tener muy presente cuando nosotros veamos a pacientes que están con esta patología. La vamos a encontrar en cualquier área del planeta, es una enfermedad cosmopolita y también es un problema de salud pública. Entonces esto es muy importante. En lugares donde realmente es bastante difícil erradicar esta escabiosis, lo podemos ver más en países de climas templados, fríos. En épocas es endémica, por lo que vamos a ver mayor cantidad de esta patología, y el mecanismo de transmisión siempre es directo por contacto de persona a persona, pero también sabemos que esto se puede dar a través del contacto con animales, sobre todo aquellos animales que puedan estar más en contacto con el ser humano. De repente las mascotas, perro, gato, conejo, pueden esto también condicionar su transmisión. El contagio es de un 73 a 85%, y esto en condiciones bastante higiénicas deficientes, pero considerar que una persona sana también puede contagiarse de esta patología. Definitivamente el factor más importante en este grupo de enfermedades parasitarias es el hacinamiento y definitivamente también la promiscuidad. Se puede presentar a cualquier edad, desde niños, adultos jóvenes o adultos mayores, pero definitivamente lo vamos a ver en zonas donde hay cierto hacinamiento, por ejemplo, en asilos de ancianos, personas que de repente puedan en cierto grado estar cuidados, pero basta que uno lo tenga y empieza a ver el contagio en los demás. Otra característica es el clima. El clima generalmente en el otoño, en el invierno, son los meses del año, son los climas donde nosotros vamos a ver esta mayor infestación. En relación al ácaro, el ácaro nosotros vamos a ver algunas características especiales, y una de ellas, además de lo que es octápodo, que mide, es un ácaro muy pequeñito. Lo principal es la característica de, al contagiarse la persona, ¿qué va a producir a nivel de la piel? Y a nivel de la piel vamos a encontrar los llamados surcos a nivel de la epidermis. ¿Qué quiere decir? Que el ácaro, al ingresar a la piel, no solo se va a quedar ahí, sino que va a producirse una migración, un transporte de este ácaro, produciendo estos surcos o túneles en la piel. ¿Y qué es lo que van a dejar ahí? Sus huevecillos, todos estos ácaros, las heces también. Las hembras se dice que depositan entre 40 a 50 huevecillos y ponen 3 huevos al día en los surcos.
Como les mencionaba, esa característica del prurito nocturno es porque en la noche el ácaro se despierta y camina en la piel, va hurgando la epidermis y va formando estos surcos. Entonces ahí es donde la característica principal en estos pacientes que tienen esta acarosis escabiosis, cuando nosotros les preguntamos, es ese prurito tan intenso de noche, algo que nos va a ayudar mucho en relación a otras patologías. El ciclo de vida del Sarcoptes, van a ustedes ver todas las características, cómo es que se van formando esos huevecillos, todo el ciclo de vida de estos ácaros. Y una vez más viendo todo lo que es el mecanismo de transmisión de estos ácaros, sabiendo que el hombre es el principal reservorio, la propagación es de persona a persona, pero también puede ser a través de animales, sobre todo animales que puedan estar muy cercanos al ser humano, como mascotas que podamos tener. Pero también puede ser a través de prendas íntimas, a través de prendas que recientemente hayan estado contaminadas, de repente aquellas personas que viajan mucho de un lugar a otro y de pronto en un hotel, en un ómnibus se pueden contagiar y adquirir esta enfermedad. Hay una reacción de hipersensibilidad que es inmediata, pero también tardía. Estos pacientes no solo van a sufrir la molestia del prurito, la picazón a nivel de la piel por la reacción inmediata, sino que en algunos pacientes, una vez que ya este ácaro se ha erradicado, puede todavía seguir la molestia. Es como tener una alergia al ácaro que ha tenido inicialmente. Durante la primera infestación, el prurito que se va a dar por la sensibilización del Sarcoptes, de este ácaro, por lo general puede ser entre unas 4 a 6 semanas. Después de esta reinfestación puede ocurrir prurito en las primeras horas. Entonces algunos pacientes manifiestan un prurito demasiado intenso, insoportable, que no los deja dormir, o inclusive si están durmiendo el paciente se despierta con esta molestia. Algunas lesiones elementales para que nosotros podamos hacer el diagnóstico respectivo: las lesiones papulosas o perlas escabiósicas, pero también hay zonas donde podemos encontrar algunas vesículas sobre una base eritematosa. Los surcos acarinos que realmente nosotros podemos ir encontrando en la zona afectada, la presencia una vez más de pápulas, escamas, vesículas, a veces ampollas, no es muy frecuente. Y un dato que también, además de estas lesiones, nos va a ayudar mucho es que algunas personas se manifiestan con lesiones nodulares. No es raro, pero algo que nos va a ayudar al diagnóstico, a poder diagnosticar esta enfermedad, cuando además de pápulas, eritematosas, vesículas en la piel, vamos a encontrar esos nódulos acarinos que van a producir mucho prurito a nivel de la piel, como lo estamos viendo en esta zona de bolsas escrotales en este paciente. Y obviamente el rascado, escoriaciones ya que son secundarias, lesiones secundarias a la lesión inicial que hemos mostrado. La sarna en adultos, dentro de la clasificación sarna en niños y la sarna noruega, alguna de las variantes dentro de este grupo. Saber que el prurito aparece entre 15 y 50 días después del contagio, y las lesiones se van a localizar preferentemente en un círculo llamado círculo de hebra. Ese círculo va a constar de las lesiones a nivel de axilas, a nivel del tórax anterior, puede ir agarrando lo que son los pliegues en los brazos, antebrazos y hacia la zona de genitales. Por eso que todo esto se denomina círculo de hebra. La sarna, como les mencionaba, no solo es por condiciones de aseo inadecuados, sino también lo podemos encontrar en gente limpia, en gente que aparentemente tiene un aseo adecuado, pero por algún motivo se contagiaron. Y una de las variantes dentro de esta sarna es la sarna noruega. Esta sarna noruega ya es una
característica muy especial, pero que se da en pacientes inmunocomprometidos. Cuando nosotros hagamos el diagnóstico de esta sarna noruega, tenemos que pensar en pacientes que de repente son diabéticos, que tienen algún problema de inmunodeficiencia, de repente por el simple hecho de alguna patología de fondo, tomar corticoides a altas dosis. Todo eso está condicionando a que se dé este cuadro de sarna noruega, donde ya las lesiones no van a ser una simple pápula eritematosa, vesícula, sino se van a formar grandes placas eritematosas descamativas a nivel de la superficie de la piel, y algo que con cierta frecuencia vamos a ver, el gran compromiso de palmas y plantas con esta gran hiperkeratosis como estamos viendo acá. Y sí, esto puede estar relacionado con pobre higiene en pacientes que están inclusive abandonados o de repente algún vagabundo, y obviamente una vez más en pacientes inmunosuprimidos. La sarna del niño tiene un comportamiento similar. ¿Qué va a suceder con el niño? La única diferencia que el bebé, el lactante, el niño no nos va a decir dónde, en qué momento le pica más, en qué momento le molesta. ¿Cómo es que nosotros vamos a descubrir todas estas molestias? A través de la característica que va a tener el niño de llanto fácil, estar fastidiado todo el tiempo, hay un problema de irritabilidad constante y también las lesiones, ¿no? Desde pápulas eritematosas, vesículas, las lesiones inicialmente pueden darse como aquí, secundariamente ya vamos a ver lesiones erosivas, costrosas. Nunca nos olvidemos de buscar entre los dedos, regiones interdigitales de manos, de pies, que también nos va a ayudar a poder hacer el diagnóstico. Todo lo que son los pliegues, muñecas, axilas, siempre tenemos que tener en cuenta. Algo rascado, porque definitivamente a un bebé no le podemos decir no te rasques, o a un niñito un poco mayor no le podemos decir no te rasques, porque ellos actúan por impulsos. Entonces en esos cuadros casi siempre va a haber cuadros de infecciones secundarias, de impetiginización, y por tal motivo vemos muchos casos de bebés, de lactantes o de niños un poco mayores que están en una sala de hospitalización por estos cuadros de acarosis infectada. Algunos factores predisponentes para que ustedes tengan conocimiento de esa inmunosupresión que pueda estar teniendo el paciente, para que a la hora que nosotros hagamos el diagnóstico de acarosis, también pensar de acarosis o sarna noruega, pensar en estas patologías, desde trastornos mentales, diabetes, un paciente con infección por el VIH, un paciente malnutrido, el uso de fármacos corticoides que van a inmunosuprimir al paciente. Si bien la histopatología no es necesaria, pero en algunos casos puede haber algo, tenemos que pensar en diagnósticos diferenciales, y muchas veces tenemos que recurrir a la biopsia de piel. Entonces, a nivel de la biopsia de piel vamos a encontrar la presencia del ácaro, que va formando tanto en la capa córnea como un poco más internamente en la epidermis, y vamos viendo todas las partes del ácaro dentro de esta capa córnea, que es bastante engrosada, además de infiltrado inflamatorio que siempre va acompañando a nivel de la dermis. Entonces el diagnóstico principalmente es clínico. En la microscopía nosotros podemos ver de repente con un raspado de piel, solicitar en los casos de sospecha, pero que no tengamos todavía el diagnóstico clínico, podemos solicitarlo, y también podemos llegar finalmente también a un diagnóstico histopatológico. El tratamiento es muy importante, precisar el uso de medicamentos como la permetrina, en la cual nosotros vamos a destruir al ácaro, tópicamente con el uso de la permetrina, sistémicamente con el uso de la ivermectina. Son los medicamentos que más utilizamos. Lo bueno es que no va a traer efectos secundarios como antiguamente, al utilizar de repente lindano, el benzoato de bencilo producía mucha afección a nivel de la piel. Pero sobre todo tenemos que tratar a los contactos, eso es lo principal, porque basta que haya una persona infectada con una acarosis, con una escabiosis,
rasca, raspa o sarna, y esto otra persona en la familia ya lo va a tener y toda la familia se puede contagiar. Excepcionalmente vamos a dar algún tratamiento para los nódulos cuando los veamos, y esto es una de las patologías que, a pesar de ser una parasitosis, podemos utilizar un corticoide, sobre todo corticoides de moderada potencia o corticoides potentes, para desinflamar ese nódulo y que la permetrina o la ivermectina pueda hacer su efecto respectivo para destruir los ácaros. Si no, puede ser que ustedes le den todo el tratamiento, está muy bien, mejoró todo, y sin embargo siguen los nódulos a nivel de bolsas escrotales. Entonces, las medidas de prevención, la higiene, el lavado de toda la ropa, eso sí hay que tener bastante cuidado. Una vez que el paciente hace el tratamiento con la permetrina, que se utiliza una vez por semana, al día siguiente hay que hacer el lavado de toda la ropa que se puso el paciente. Toda la ropa en el día, lo que utilizó en la noche para dormir, y también la ropa de cama. ¿Cuánto tiempo está vivo el ácaro? Para nosotros más o menos considerar que de repente, una vez que lo lavamos, y en esta época del año la ropa se seca bastante rápido, y de pronto la persona se vuelve a poner nuevamente la ropa y puede haber vestigios del ácaro. Entonces, el ácaro vive entre 48 a 72 horas. La recomendación es que en ese periodo por lo menos no vuelva a utilizar la misma ropa de ser factible. Entonces, eso puede en algunos pacientes suceder, a pesar que nos digan, pero lavamos la ropa, la hervimos, le echamos lejía, agua caliente y todo, y sin embargo todavía hay vestigios de la enfermedad en ese paciente. La segunda patología, que es la pediculosis, también una infestación a nivel de la piel por ectoparásitos. Estas pediculosis, llamadas comúnmente piojos, que afecta al hombre, siendo activos vectores de enfermedades por su gran incidencia. Entonces, hay algunas variedades muy específicas, como la pediculosis capitis, la pediculosis corporis y la pediculosis pubis. Se transmite de igual forma, contacto directo, y definitivamente la pediculosis pubis es también por contacto sexual. La edad puede presentarse entre los 4 o 10 años, todo lo que es pediculosis capitis, mucho más frecuente. La relación, puede haber una relación mayor en el varón en la mujer en relación con el varón. De repente en las capitis, por el hecho de que las mujeres podemos utilizar el cabellito más largo, sobre todo el contagio en los colegios, en los nidos, son los lugares donde se va a dar esto. La aparición del parásito, esto sí va a ser constante, no necesariamente significa malos hábitos de higiene. Por eso es que a nivel de los colegios basta que se dé un grupo de niños que están con esto y se produce una infestación en muchas aulas. Los pedículos humanos presentan entonces estas tres variedades: la variedad humana capitis, la variedad humana corporis y la variedad pediculosis pubis, llamado Tirius pubis, o lo que conocemos también como la DIGE. La pediculosis capitis, bueno, estos definitivamente son bastante pequeños, pero pueden ser evidenciables a nivel del cuero cabelludo por la adherencia que van a tener a nivel del pelo. Entonces eso nosotros lo vamos a poder reconocer. A veces podemos tener un poco de dificultad al hacer el diagnóstico, sobre todo en aquellas personas que tienen cuadros de dermatitis seborreica. Entonces, la dermatitis seborreica, un síndrome eritematoso, descamativo a nivel del cuero cabelludo. Pero ¿cómo lo diferenciamos? Que esta pediculosis capitis, esos pedículos humanos capitis, están bien adheridos al pelo, a diferencia de la escama, que nosotros hacemos un leve movimiento y la escama se va a desprender rápidamente del cabello. Entonces, es una forma en que nosotros podemos hacer esta diferencia. Además del contacto directo, puede ser el contacto la transmisión a través de sombreros, de gorros, de cepillos, los peines que se pueden utilizar. Por eso la sugerencia de que todo esto debe de ser de uso personal.
Síntomas, en todos ellos el prurito intenso, sobre todo los niños, una vez más que ellos van a rascarse muy efusivamente y lamentablemente posterior a esto se va a producir también una infección secundaria. Por eso que es frecuente que cuando nosotros vemos a niños con esta pediculosis, vamos a ver a la hora de examinar, además de evidenciar el parásito, vamos a encontrar los nódulos inflamatorios retroauriculares, occipitales, y el mismo familiar va a decir, le ha aparecido unos bultitos en la cabeza de mi hijito que cuando yo lo palpo le duele, o a la hora de lavarle el cabello. Lesiones cutáneas, cuando vemos el eritema, escoriaciones, liquenificación, pero ya son lesiones secundarias a lo que es el rascado una vez que se produce la infestación, y la linfadenopatía retroauricular u occipital. Entonces acá también el diagnóstico es clínico con la detección de los piojos a nivel del cuero cabelludo, y el tratamiento también utilizamos la permetrina. Cuando utilizamos la permetrina en cualquiera de estos casos, siempre la vamos a utilizar una vez por semana, por una noche. Al día siguiente debe ser el baño inmediato y el lavado de toda la ropa que utilizó, de igual forma para todas estas pediculosis. Y algo que nos va a ayudar mucho, porque no necesariamente el tópico va a llegar a todos estos parásitos, también podemos utilizar o indicarle la ivermectina, y sabemos que vamos a darle la ivermectina una gota por kilo de peso, dependiendo de esto, y es una dosis única. La pediculosis del cuerpo, otra de las variedades de esta pediculosis, vive generalmente en las costuras de las ropas, por eso que es de transmisión bastante fácil, no solo directo en el cuerpo. Entonces nosotros podemos ver, sobre todo aquellas personas que viven en las calles, unas malas condiciones de aseo, de higiene, definitivamente en ellos vamos a encontrar más estas pediculosis del cuerpo. Factores de riesgo, una vez más, la pobreza, guerras, desastres naturales, indigencia, desamparo y población de campos de refugiados, donde se ve mucho de estas patologías. Clínicamente, la presencia de lesiones papulosas, eritematosas, difusas a nivel de tronco, de extremidades, y lesiones secundarias como escoriaciones, liquenificación y una hiperpigmentación postinflamatoria cuando ya está pasando todo este cuadro. Y de igual forma, el tratamiento, no solo lo que va a recibir la persona, la permetrina, el tratamiento sistémico con ivermectina, sino también los cuidados en relación a las prendas, que también debemos desparasitarlas. La pediculosis del pubis, el tirus pubis es el responsable de esta patología. El hábitat prefieren ambientes húmedos, tienden a no vagar. Generalmente cuando están en una zona se van a adherir fuertemente al folículo piloso, como estamos viendo en esta zona, al pelo, perdón. La transmisión durante contacto físico cercano, por eso es que es muy frecuente en lo que son enfermedades, dentro del grupo de enfermedades de transmisión sexual. Acá vamos a ver como si fueran unas pequitas, vamos a evidenciar este parásito como unas pecas que están adheridas al vello en la región púbica. La localización no solo en la región púbica, podemos encontrarlo también en áreas como a nivel axilar, en toda la zona perineal, muslos, extremidades inferiores principalmente, y excepcionalmente en algunos pacientes podemos encontrarlo también a nivel de las pestañas y de las cejas. El síntoma, como en todos ellos, el prurito, que puede ser de leve a moderado, escoriaciones e infecciones secundarias pueden ser complicaciones finales de estas patologías. Se debe de demostrar el parásito para nosotros hacer el diagnóstico y el tratamiento en estos pacientes, y en todos ellos le va muy bien la permetrina con la ivermectina. La prevención definitivamente va a estar dirigida a eliminar todos estos parásitos, piojos que habitan en hospederos que están infectados.
Se recomienda el uso del pelo corto o tomado, no necesariamente es que a todos los niños les van a cortar el pelo a coco. Antiguamente se hacía a los niñitos así en el colegio, bastaba que estaban infectaditos y al día siguiente todos estaban con la cabecita rapada, pero no, sabemos que esto se puede mejorar con condiciones favorables de aseo, de higiene, además del tratamiento respectivo. Y la vigilancia epidemiológica también se debe focalizar en esos grupos de mayores riesgos, desde zonas donde aparentemente pueden ser bastante sanos, estar muy bien en relación a su higiene, pero pueden ser focos importantes como en escolares, preescolares o personas que viven de repente en algún internado. La tungiasis es otra patología condicionada por un parásito. La Tunga penetrans es el agente etiológico causante de esta tungiasis. La enfermedad se adquiere como al caminar descalzo, o de repente estamos con una sandalia en alguna zona contaminada donde vamos a encontrar esta Tunga penetrans. Las lesiones casi siempre la vamos a localizar con más frecuencia a nivel de los pies. Puede estar también en otras zonas de la piel, pero este es un dato importante que nos va a ayudar también a hacer el diagnóstico. Y como vamos a ver, el tratamiento tiene que ser un tratamiento quirúrgico de la eliminación de estos parásitos. Como estamos viendo en estas imágenes, generalmente vamos a encontrar una lesión papulosa o vesicular, inflamatoria y un punto negro en la parte central. Esto cuando recién inicia, pero posteriormente ya no solo vamos a ver los puntos negros, sino esos huevecillos que se van depositando o que van depositando estos parásitos. La prevalencia también es definitivamente mucho más en asentamientos humanos, zonas rurales, zonas donde hay una pobreza extrema. Factores de riesgo, aquellas personas, por ejemplo, que están en las playas, en zonas donde hay esta contaminación, donde caminan descalzo y esa es su forma habitual de estar. En aquellas personas que tienen trabajos especiales, por ejemplo los jardineros trabajan mucho con el abono y muchas veces ese abono está contaminado con esta Tunga penetrans. Entonces también nos va a ayudar ese dato muy importante para que nosotros podamos pensar en esta patología, preguntarle al paciente en qué trabaja, cuál es su labor de lo que realiza. Esta también es una zoonosis bastante universal, de repente más lo vamos a encontrar en climas cálidos y lo que se ha visto es que esta Tunga penetrans tiene una característica que pacientes, personas que puedan ir a zonas donde hay esta zoonosis sin que tenga una inmunosupresión lo pueden adquirir, ¿no? Entonces nosotros también estamos expuestos a esto, en algún momento puede esto también suceder. Lo principal es que tratar en lo posible de no deambular sin el calzado para evitar este tipo de contaminación. El ciclo biológico va a durar entre 3 a 4 semanas, todos los estadios del parásito entre huevo, larva, ninfa y adulto. Hay un periodo de incubación posterior al cual vamos a encontrar ya que se va a poner estos huevecillos y van a ir creciendo, como estamos viendo aquí, no solo la imagen negruzca de la parte central, sino estas imágenes blanquitas como si fueran arrocitos, pero brillantes, que son las larvas, los huevecillos que van a poner esto. Entonces acá vemos todo el ciclo biológico, desde lo que es andar descalzo, progresivamente se va dando toda la característica del crecimiento del ciclo biológico de estos y por ende la aparición de estas lesiones, que al comienzo les mencionaba es un punto negro con la formación de una pápula eritematosa, pero también se pueden ir formando nódulos, lesiones más inflamadas. El síntoma asociado es prurito, pero también hay dolor cuando esto ya se va haciendo más intenso, más grande, y la duración del proceso desde la infestación puede durar entre 4 a 6 semanas. Progresivamente entonces
vamos viendo cómo se va dando esa evolución y en el tiempo. Esto es lo que tenemos que sacar, que es como una bolsita que va a formar el parásito, la Tunga penetrans, y dentro de ello vamos a encontrar todos estos huevecillos. Acá vemos todas las imágenes, la característica, un proceso inflamatorio con un punto negro central, con el eritema inflamatorio en la periferia, y dentro, a la hora de ya la extracción de todo esto, vamos a encontrar estas larvas o huevecillos. Entonces, el diagnóstico también aquí es clínico. En algunos pacientes podemos hacer una dermatoscopía, pero básicamente el diagnóstico aquí en el paciente es clínico, además de lo que nosotros vamos a preguntarle al paciente, en qué trabaja, en qué labora, dónde estuvo, dónde reside, etcétera. Y por ahí, si queremos hacer una biopsia, podemos encontrar la presencia de estas bolsas o quistes llenas de los huevecillos de la Tunga penetrans. El tratamiento básicamente es quirúrgico. El tratamiento quirúrgico a través de la eliminación de estas bolsitas donde están los parásitos. Tenemos que hacer un curetaje, la limpieza total, que no quede ningún residuo del parásito, porque se vuelve a llenar la bolsa y nuevamente continúa con la enfermedad. Pero también podemos darle un tratamiento antibiótico. Recuerden que estamos hablando de zonas expuestas de la piel, con mayor razón en el pie, y amerita un tratamiento antibiótico tópico y en algunas ocasiones también sistémico. Para complementar el tratamiento le vamos a dar ivermectina o tiabendazol. En algunos lugares, sobre todo de infestaciones frecuentes, inclusive recomiendan también la vacunación antitetánica por las grandes zonas de la piel que va a estar expuestas en estos casos. Y como vemos en estas imágenes, cómo es que hay que evidenciar la lesión, el punto negro en la parte central, en la periferia un eritema, y progresivamente al ir, en algunos pacientes no vamos a hacerle cortes ni nada muy agresivo, simplemente introducir la punta de una aguja previa asepsia en la zona afectada y exprimir la lesión para que salga toda la bolsita, como estamos viendo en este caso, y de ahí ya le dejamos el tratamiento respectivo para evitar la contaminación secundaria, como son los antibióticos. En este grupo de parasitosis, la larva migrans cutánea es otra patología que vamos a ver, considerándose es una erupción cutánea por larvas de varios parásitos. Acá no es solo uno, el agente etiológico, como vamos a ver, sino varios están condicionando esta patología. Es un proceso endémico, generalmente lo vamos a encontrar en zonas tropicales o subtropicales. Se puede adquirir por un contacto directo en la piel con estas larvas, que van a estar siempre en la tierra, es la forma de adquirirlos. Entonces se va a producir una zona de ingreso a nivel de la piel. A través de ello, progresivamente esta larva, al ingresar, va a ir creciendo y evidenciándose esta característica de lesiones serpiginosas eritematosas a nivel de la piel. Y como se trata de una larva, definitivamente nosotros vamos a ver un cambio constante, permanente. No es que ahí siempre va a estar y ahí nomás se va a quedar. Por eso que a veces, que cuando queremos evidenciar esto, ya se movió, ya está por otra parte, no necesariamente lo vamos a encontrar en el mismo lugar. Ancylostoma brasilensis, el Ancylostoma duodenale, el Necator americanus son los más frecuentes dentro del grupo, pero también tenemos las Staphylococcus stercoralis, que nos va a condicionar esta larva cutánea migrans. Entonces, les mencionaba que es este grupo de factores etiológicos de parásitos que van a dar esta larva cutánea migrans. La distribución geográfica es a nivel mundial y el periodo de incubación puede ser entre 2 a 3 días. Esto se ve bastante en aquellas personas que viajan bastante, que van a lugares donde vamos a encontrar estas larvas.
en condiciones que están la persona en condiciones bastante sanos, no hay ningún inmunocompromiso, pero de pronto viajaron a alguna zona como la selva y esto va a condicionar que a través de una puerta de entrada, alguna lesión, pueda migrar estos parásitos, puedan ingresar a la piel. Por eso se ha visto muchos casos en Europa, que no debería de haber, normalmente no es una zona que con frecuencia lo va a encontrar, pero lo que se ha visto es que estas personas cuando vienen a países como los nuestros, en zonas de la selva, a nivel del Brasil, etcétera, vamos a encontrar, van a adquirir estas larvas o estos parásitos. Entonces miren, no solo a nivel de los pies, hay otras localizaciones, como por ejemplo a nivel de las manos, y otro sitio que con cierta frecuencia también puede suceder son los glúteos, por lo que muchas veces están sentados en el piso, no hay mayor protección en estas personas, entonces también lo podemos encontrar, pero definitivamente que puede migrar a muchas zonas a nivel de la piel. Entonces inicialmente es una lesión papulosa, posteriormente una ampolla y progresivamente ya vamos viendo después la imagen de la larva en la medida que ésta va migrando internamente a nivel de la piel. Entonces los pies, glúteos son las zonas de mayor localización. No solo puede haber afección a nivel de la piel, puede haber otro tipo de afección en otros órganos dependiendo del parásito que estemos que haya infectado a la persona. Y miren aquí todo un proceso inflamatorio a nivel de la piel, y si nosotros seguimos definitivamente el trayecto de esta larva vamos a encontrar esas lesiones serpiginosas características en esta patología. Esto es lo que le mencioné, de países donde normalmente no vamos a encontrar estas larvas, pero por lo que ellos viajan, visitan ciudades donde los tienen y van a tener estas patologías. El diagnóstico también es clínico, laboratorio, de repente podemos hacerle un examen de sangre, vamos a encontrar un hemograma con una eosinofilia marcada, y si queremos hacer otro examen adicional, el dosaje de la inmunoglobulina E, que está bastante elevada. La biopsia no necesariamente es muy útil, muy específica, porque de pronto vamos a hacer una biopsia en la piel y en ese momento se movió el parásito y no vamos a evidenciar nada, excepto el proceso inflamatorio de repente de linfocitos, histocitos y eosinófilos a nivel de la dermis, pero no necesariamente lo vamos a evidenciar. Tratamiento, compuestos como tiabendazol, la misma ivermectina, medicamentos que podemos utilizar tanto tópico como sistémico, y la extracción del parásito siempre y cuando sea factible hacer esto, pero como no lo es por el movimiento continuo de estos parásitos, tendríamos que solo quedarnos con un tratamiento tópico y sistémico y nos van a ayudar bastante. Entonces eso era el grupo de enfermedades parasitarias. Sé que esta clase son clases muy tediosas, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, a ver, lo hagamos bastante práctico, sé que han tenido toda la tarde, pero tenemos que ver este grupo de enfermedades virales de la piel, dentro de ellos el molusco contagioso, patología que va a ser muy frecuente, sobre todo en niños sanos, pero también la podemos ver a nivel de adultos. Considerada también una enfermedad de transmisión sexual. Esto antiguamente no lo era, no estaba considerada como tal, pero tenemos que tener mucho cuidado en quién diagnosticamos esto y qué vamos a decir de la forma de contagio. Lesiones como esta que estamos viendo aquí, lesiones papulosas, que tiene una depresión central, y dentro de esa depresión central está ese material que forma el mismo virus, el molusco contagioso, que viene a ser esta virosis de la epidermis. Entonces lesiones cutáneas bastante circunscritas, que se va a dar en personas sanas, y obviamente mucho más en inmunosuprimidos, donde vamos a encontrar que la diferencia va a ser que estas lesiones son bastante grandes, a diferencia de una persona que está sana.
Distribución mundial, la prevalencia no es mucho, pero aún así en la consulta diaria podemos encontrar estos casos de molusco contagioso. Es bastante frecuente en niños, también lo vemos en adultos, y en adultos generalmente lo vamos a ver en zonas de genitales, en el área perianal, a nivel de glúteos, porque ahí recordamos que es por contacto sexual la transmisión. A diferencia de los niños, y aquí, ojo, tenemos que tener bastante cuidado, porque si vemos estas lesiones en los niños, no vamos a decirle al familiar que se trata de un contacto sexual, de un contagio sexual, porque vamos a asustar a la mamá. Cuando encontramos estas lesiones a nivel de la carita de los niños, a nivel del tórax, a nivel de extremidades superiores o inferiores, no es la forma de contagio. La forma de contagio es a través del contacto con otros niños, sobre todo niños que tienen también esta patología, y como ellos juegan, se abrazan, se tiran al piso en todos sus juegos, es la forma como ellos se van a contagiar. Pero sí tenemos que estar alertas cuando vemos esta patología en un niño que lo tiene a nivel de genitales, cuando lo tiene en la región perianal, porque definitivamente tenemos que poner una alerta que ese niño haya sido abusado sexualmente. Entonces, no es la transmisión sexual lo normal en niños, pero si lo encontráramos, tenemos que hacer un seguimiento mucho mayor, por lo que sí, recuerden que en los adultos se puede contagiar por transmisión sexual, entonces obviamente que a un niñito que haya sido abusado puede ser también esa transmisión. Entonces, estas lesiones generalmente las vamos a encontrar en estas características, lesiones que al comienzo no van a tener necesariamente esa depresión central, de repente una pápula eritematosa, pero con el transcurrir de los días o las semanas, ese contenido interno que va a formar el virus va a condicionar que progresivamente se vaya dando esa depresión en la parte central. Entonces, este virus del molusco contagioso es un poxvirus, es bastante difícil en todas las patologías virales que nosotros tengamos algún tratamiento específico para esto, así como un simple resfriado que damos solo tratamiento sintomático y no para eliminar el virus. De igual forma vamos haciendo en estos casos. Primero reconociendo las lesiones como pápulas, nódulos, a veces lesiones tumorales, sobre todo en aquellos pacientes inmunosuprimidos cuando esta lesión es bastante grande. La localización en cualquier parte de la superficie de la piel, diferenciando lo que es el niño, a diferencia del adulto, que sí lo vamos a encontrar más en genitales. Estas lesiones redondeadas u ovaladas, hemisféricas, como estamos viendo aquí, y que una característica cuando hay el rascado, sobre todo en los niñitos, que es inevitable que ellos se van a rascar en cualquier zona de la piel, de pronto van apareciendo en el tiempo una hilera, en filita van apareciendo estas lesiones papulosas. Esta es distribución simétrica bilateral, no hay mayor problema en ellos de dolor, excepto un ligero prurito que también es algo bastante subjetivo. El diagnóstico es clínico, definitivamente tenemos que evidenciar la característica de esa pápula con una depresión central. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de esta patología, tenemos que retirar, esto es un estudio anatomopatológico, todo eso es el material que va a formar el poxvirus a nivel de la piel, se va formando esta pápula, esta es la depresión central que se va a dar, por eso es como una cavidad, y dentro de ello la formación de todos estos cuerpos de inclusión que van creciendo progresivamente. Por eso es que a la hora que nosotros hacemos el tratamiento es el curetaje de las lesiones. Podemos anestesiar las lesiones o tratar de hacerlo directamente. Tengamos mucho cuidado cuando se trata de niños, sobre todo. Casi siempre utilizamos el raspado o el curetaje.
Excepcionalmente vamos a una criocirugía, que es la aplicación de nitrógeno líquido, es como una quemadura pero por frío a nivel de la piel para destruir la superficie de esta lesión y que salga el contenido de este molusco. Excepcionalmente el imiquimod, y actualmente se está dando mayor prioridad en niños, sobre todo al uso del hidróxido de potasio tópicamente. Todos estos productos, la idea es inflamar la lesión para que salga su contenido y desaparezca la lesión. Esto es bastante contagioso, por eso tengamos el mayor cuidado y tenemos que decirle a las mamás que no se les ocurra estar pellizcando, apretando las lesiones, porque ellas de repente piensan que es como un barrito que va a salir su contenido, pero lamentablemente después de eso podemos encontrar mucho más lesiones en el niño porque el virus se volvió a sembrar en la piel y aparecieron más lesiones. Entonces lo principal, su nombre lo dice, el molusco contagioso, una enfermedad bastante contagiosa a nivel de la piel, por lo que debemos de tener los cuidados respectivos, hacer el tratamiento en todos los pacientes, debiendo tener el debido cuidado si se trata de un niño o un adulto. Las verrugas es otro grupo de enfermedades virales. Las verrugas o estas pápulas vegetantes que vamos a encontrar a nivel de la superficie de la piel, de las mucosas, producida por el virus del papiloma humano. Sabemos que esto tiene una connotación importante, dependiendo de la localización donde van a estar estas verrugas. Si es que se trata a nivel de la piel, si es que estas lesiones están a nivel de mucosas, sobre todo a nivel de mucosas genitales, porque hay variedades de este virus que lamentablemente van a estar relacionadas con patologías como cáncer. Es una patología muy frecuente, el 10 a 20% de las consultas dermatológicas vamos a encontrar este papiloma virus como verrugas vulgares. Viendo todo lo que es la patogenia de este virus, definitivamente el virus va a encontrar un organismo donde va a crecer este virus, se van a dar una serie de variantes dentro del virus que, como les mencionaba, lamentablemente tienen alguna condición más favorable hacia hacer cánceres específicos, y sobre todo cuando se trata a nivel de las verrugas a nivel de genitales. Alguna connotación especial, sobre todo el cáncer de cuello uterino, que debemos de tener cuidado, o en aquellos pacientes portadores, en los varones, y que se van a dar una serie de factores importantes para que se pueda dar o no este cáncer a futuro. La presencia de lesiones papulosas, vegetantes o hiperqueratóxicas pueden ser lesiones únicas, lesiones múltiples que van formando de pronto como mosaicos a nivel de la piel, como estamos viendo en estas imágenes, o de repente una lesión papulosa que tiende a ser filiforme y que de pronto aparentemente no va a ser nada malo, y no lo es, pero sí se trata de esta verruga con una característica especial de ser filiforme. Entonces tiene varias características clínicamente. Cuando nosotros hacemos el examen, si tenemos una duda, podemos usar un dermatoscopio para encontrar la presencia de estos puntos negros o rojos a nivel de la superficie de las verrugas, que sí es bastante patognomónico porque va a corresponder a capilares que están dilatados, capilares que están trombosados a nivel de las papilas dérmicas. Verrugas plantares, de igual forma una lesión papulosa, papulosa vegetante en un inicio, pero que muchas veces nos puede costar un poco más el hacer el diagnóstico de una simple verruga plantar. ¿Por qué? Porque nos podemos confundir con un callo, es lo más frecuente, sobre todo cuando el paciente no permite que crezca y constantemente lo está cortando, pero llega un momento en que ya duele. ¿Y por qué puede doler? Generalmente duele porque siempre, al estar localizado a nivel de la planta del pie, es una zona que siempre está en apoyo. Entonces lo normal es que las verrugas
van a crecer a la superficie. A diferencia de las verrugas plantares, el hecho de apoyar el pie, de pisar, de caminar, por el contrario, le estamos metiendo más, y en algún momento ya el paciente va a sentir dolor leve, moderado o intenso de acuerdo a cómo sea el grado. Pero generalmente las demás verrugas que pueden aparecer en otras partes de la superficie de la piel no tienen que ser dolorosas, no deben de tener ninguna sintomatología adicional. Verrugas planas, otra característica de este grupo de patologías condicionada por este virus, donde las verrugas, como su nombre lo dice, tienen una muy ligera elevación y tienden a ser aplanadas en su superficie. Entonces la característica es una pápula de superficie aplanada, muy pequeñitas. Estas no van a crecer muy grandes, pueden ser confluentes al juntarse unas con otras, pero no tienen que salir hacia la superficie como estamos viendo en el resto de las verrugas. La localización en cualquier parte de la superficie de la piel, pero con bastante frecuencia lo vamos a encontrar a nivel de la cara, a nivel de las manos, dorso de manos, a nivel de las rodillas, frecuente en estos lugares. Y hay una patología dentro de este grupo de verrugas que es la epidermodisplasia verruciforme, pero eso tiene ya otra connotación. Básicamente es una enfermedad autosómica recesiva, también con la formación de lesiones papulosas planas, pero que van formando ya placas más extensas, más grandes. Estas lesiones se van haciendo confluentes, como estamos viendo aquí. Lamentablemente en todas ellas, desde una verruga plana, desde una verruga vulgar o estas epidermodisplasias, tienen el llamado fenómeno de Koebner. El fenómeno de Koebner quiere decir que ante el rascado, la fricción en la piel, ante algún traumatismo en la zona o de la forma como se traumatizó la piel sana, posteriormente se va a dar la evidencia o la formación de estas lesiones papulosas. Entonces eso es el fenómeno de Koebner. Y las verrugas genitales, que definitivamente estas lesiones ya son por contacto sexual, la localización en cualquier parte de lo que son los genitales, en el hombre, en la mujer, y se presentan estos 4 tipos clínicos de verrugas genitales: aquellas que son muy pequeñas, los llamados condilomas acuminados, cuando las lesiones ya son más grandes, más elevadas, las lesiones verrucosas, queratóxicas, como estos racimos que estamos viendo, y las pápulas planas en la parte superior y también en forma de placas. El diagnóstico de todos ellos clínico, excepcionalmente también debemos de llegar a un diagnóstico histopatológico cuando hay cuando hay un diagnóstico diferencial, sobre todo lo hacemos en lesiones plantares, cuando estamos ante la sospecha no solo de una lesión verrucosa, sino de pronto puede simular esto otras patologías, hasta pensar en un melanoma maligno. El tratamiento, podemos elegir diferentes tratamientos, desde tratamientos tópicos con el uso de queratolíticos. Generalmente utilizamos el ácido salicílico combinado con el ácido láctico, imiquimod o podofilino, son algunos de ellos que utilizamos. También acá vamos a utilizar la criocirugía, la aplicación del nitrógeno líquido a través del congelamiento. Vamos a destruir estas verruguitas. O la electrocirugía, donde vamos a anestesiar previamente la piel cercana a estas verrugas y las vamos a quemar con el electrocauterio. Pero también últimamente ya se están haciendo tratamientos con láser de estas verrugas. De repente van a dejar menos cicatrices, pero lamentablemente son tratamientos muy caros, ¿no? Que no necesariamente están al alcance de toda la población. Muy raro si hacemos un tratamiento quirúrgico, normalmente eso no se debe hacer.
Existen algunas vacunas para evitar el contagio posterior en las pacientes, sobre todo desde niñas que van a estar vacunados por esto, y algunos factores, sobre todo cofactores establecidos potenciales que van a estar involucrados a esta carcinogénesis. Es la alta paridad, de repente un fumador, obviamente un paciente con el virus de la inmunodeficiencia humana, con infecciones con otras enfermedades de transmisión sexual, hormonas endógenas y también factores genéticos. Vamos a revisar rápidamente dos patologías importantes, estas patologías virales como son el herpes simple y el herpes zóster. El herpes simple siendo estas patologías condicionadas por el virus del herpes simple, cuya característica es la formación de lesiones vesiculares que generalmente se van a agrupar como si fueran unos racimos de uvas y localizadas en ciertas zonas de la superficie de la piel. Entonces, causada por este herpes virus hominis, tenemos el herpes labial, el herpes genital o urogenital, el panadizo herpético, y también se puede dar la transmisión neonatal condicionando este herpes. Algunos factores de recurrencia del herpes labial en aquellas personas que una vez que ya adquirieron la patología y saben que cada cierto tiempo pueden tener un brote, pueden pasar muchos años y después de muchos años volver a tener esto, pero puede estar condicionado por una irritación a nivel de la piel. De pronto ese paciente que se va a la playa, tuvo una exposición bastante intensa y nuevamente le vuelve a brotar el virus del herpes, o en aquellos pacientes que ya lo tuvieron y ante alguna inmunosupresión hace que este cuadro sea nuevamente recurrente. Cuando nosotros vemos las manifestaciones clínicas, casi siempre una primoinfección herpética es mucho más severo. Es un cuadro que puede llegar hasta una necrosis focalizada, pero va a poderse dar esta necrosis a nivel de la superficie de la piel. Y también, como les mencionaba, hay los cuadros de herpes recurrentes donde pueden haber tiempos donde este paciente no lo va a tener y nuevamente iniciar con un prodromos. El paciente va a saber identificar en qué momento va a tener este cuadro con posterior aparición de lesiones vesiculares sobre una base eritematosa, se convierten en erosiones y finalmente costras y pasa todo este cuadro. Algunas características como la gingivoestomatitis herpética primaria, donde el compromiso es en zonas muy extensas en la mucosa oral, como estamos viendo en estos pacientes, cuadros muy dolorosos, frecuente también en niños, lo vemos bastante en niños, infecciones del nervio trigémino, también por este herpes virus, infecciones peribucales, oculares, puede hasta dar una parálisis facial herpética y el herpes, o llamado el herpes del gladiador. Complicaciones en algunos pacientes como el herpes en gestantes, el herpes neonatorum, el compromiso a nivel del globo ocular o ese panadizo herpético y la erupción variceliforme de Kaposi cuando este cuadro ya se va a hacer más extenso. En todas las patologías de herpes, nosotros tenemos que primero hacer el diagnóstico respectivo a través de la clínica. Una vez que llegamos al diagnóstico, vamos a dar el tratamiento que puede ser, cuando se trata del herpes simple, tratamiento tópico con aciclovir, pero también le podemos dar tratamiento sistémico con dosis bastante bajas de aciclovir, que pueden ser 200 miligramos 5 veces al día por unos 7 días, sobre todo en los casos de primoinfección. Pero cuando se trata ya de herpes recurrentes, donde el paciente ya lo tiene a repetición, la dosis ya va a disminuir. Esta aciclovir 5 veces al día lo vamos a dar, pero por unos 5 días suficiente para el tratamiento de estas patologías. Otra variante dentro de esta infección por el virus del herpes, por estos virus, es el herpes zóster.
el herpes zóster, condicionando una característica especial como vemos aquí, que generalmente causado por el virus varicela zóster, donde vamos a encontrar que la característica es que una vez que el virus ingresa a nivel de la piel, se va a incubar internamente, siempre va a buscar un dermatoma, siempre va a buscar una zona donde va a localizarse y va a seguir todo el recorrido del nervio, erupciones vesiculares, posteriormente ampollares que se van a limitar a ese dermatoma, pero algo importante que nos va a decir el paciente, y muchas veces cuando entra el paciente nos va a contar acerca de la patología que tiene, nos va a decir: empecé con un dolor que no sabía por qué era, me dolía la espalda, he ido a emergencia, me pusieron unas ampollas pensando que era un problema muscular, de repente algún esfuerzo que he hecho, pero nada, no me pasó, por el contrario, esto me ha seguido avanzando y de pronto aparecen estas lesiones vesiculares que siguen este trayecto lineal, que siguen el trayecto del dermatoma. Entonces, esos datos importantes hay que tener en cuenta con la aparición del prodromos antes de la aparición de las lesiones a nivel de la piel. Este virus va a condicionar un dolor bastante severo, bastante intenso. Tenemos que tener cuidado, sobre todo diferenciando dos grupos de edades: los pacientes menores de 50 años y los pacientes mayores de 50 años. ¿Para qué? Para evitar la complicación más importante, que es la neuralgia postherpética. En todos los pacientes mayores de 50 años tenemos que dar sí o sí el tratamiento con el aciclovir a las dosis que vamos a mencionar, porque si no vamos a hacer que ese paciente quede con una neuralgia para toda su vida. No estamos hablando por unos días, por unos meses, sino para toda la vida si no hacemos el tratamiento respectivo e inmediato con algún antiviral que puede ser aciclovir o valaciclovir. Entonces, una vez hecho el diagnóstico clínico, instalar la terapia para evitar complicaciones como es la neuralgia postherpética. En estos pacientes, el instalar la terapia va a significar la dosis correcta. Obviamente estamos hablando de pacientes adultos, pacientes mayores, el peso promedio más de 50 kilos o 60 kilos, para dar el aciclovir 800 miligramos 5 veces al día por 7 días. No dudemos si le vamos a dar 5 días o 7 días, ya son esquemas establecidos importantes para evitar esa neuralgia postherpética. Lo adicional para calmar el dolor, para ir disminuyendo progresivamente el dolor una vez que ya instalamos el aciclovir, eso es secundario, importante también, pero secundario. Lo primero es no dejar de dar aciclovir. ¿Y eso por qué insisto? Porque a través de muchos años de experiencia en la especialidad, lamentablemente vemos que nuestros pacientes llegan donde un especialista, cuando esta patología lo debe de ver el médico general. El médico general tiene que estar capacitado de hacer el diagnóstico respectivo y dar el tratamiento adecuado para evitar esta neuralgia. Otro medicamento muy bueno, pero lamentablemente bastante caro a diferencia del aciclovir, es el valaciclovir. La dosis es de 1 gramo 3 veces al día. Cada pastillita viene de 500 miligramos, le tendríamos que dar 2 tabletas cada 8 horas, completando también esos 7 días. Les mencionaba que podemos darle paralelamente un tratamiento analgésico para ayudar a ese dolor. Muchos pacientes, terminado esto, todavía persisten con el dolor. Le podemos adicionar tratamientos como el uso de la gabapentina para desinflamar el nervio. Muchos neurólogos instalan tratamiento anticonvulsivante que va a mejorar también este dolor, y por ahí cuando ya es muy severo, sobre todo cuando no se dio el
tratamiento inicial en forma oportuna, y es más, de repente nunca le llegaron a dar el aciclovir sistémico y solo le dieron el aciclovir tópico. Entonces en estos pacientes se le intenta hacer hasta un bloqueo del nervio, lamentablemente sin llegar a ninguna mejoría del dolor, o a veces mínimo, ¿no? Entonces tengamos bastante cuidado, seamos muy prevenidos de este cuadro, sobre todo, por ejemplo, cuando estén en sus prácticas a nivel de la emergencia, cuando nos llegue un paciente con el dolor y ese dolor no sea evidente, no haya ninguna evidencia de por qué está con este paciente con ese dolor. Yo he visto casos de pacientes con cuadros de herpes que después han hecho herpes, que les han hecho radiografías, les han hecho ecografías, tomografía, le han buscado todo y de pronto era el prodromos de un cuadro de herpes zóster. Y finalmente, para recordar algunas características de las manifestaciones a nivel de la piel del virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus, ya sabemos cómo es la transmisión, todos los factores de riesgo, patogénesis que se va a dar, la dermografía, pero debemos de saber que existen ciertas patologías que van a estar mucho más ligados a este virus. Ejemplo, si nosotros hablamos de patologías como sarcoma de Kaposi, como leucoplaquia o leucoplasia vellosa bucal, como esa onicomicosis subungual proximal, que eso nos hace la diferencia. De pronto hablamos de angiomatosis basilar, de una foliculitis eosinofílica o de lesiones ulcerosas, herpéticas crónicas, de pacientes que tienen constantemente diferentes enfermedades de transmisión sexual. Definitivamente que ahí nosotros vamos a pensar en esta patología que esté condicionando de fondo todo esto. Entonces, patologías muy ligadas. Patologías con cierto riesgo o riesgo moderado de tener este virus, el herpes zóster, molusco contagioso facial múltiple en adultos, aquellos pacientes que a repetición están haciendo cuadros de candidiasis bucofaringea o esofágica. Entonces también nosotros sospechamos que se pueda tratar de un paciente VIH positivo. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que a través de la piel nosotros podemos descubrir enfermedades de fondo que pueda tener el paciente. Acá lo relacionamos con el virus de la inmunodeficiencia humana y por eso recalco estas patologías como muy ligadas al virus de la inmunodeficiencia humana. Posible riesgo, sobre todo aquellos pacientes que constantemente tienen linfadenopatías y aparentemente no hay un condicionante de estas linfadenopatías, o aquel paciente que tiene una seborrea muy persistente, muy severo a nivel de la superficie de la piel, también lesiones ulcerosas, aftosas en piel o mucosas. Y dentro de estos grupos vamos a ver también enfermedades bacterianas, como por ejemplo, no es frecuente que un paciente adulto, mayor, se infecte por el Staphylococcus aureus constantemente, haciendo foliculitis o impétigo. Eso es muy raro. Sí lo vemos con mucha frecuencia en niños, ¿no? Ellos son los que sufren bastante de impétigo. Obviamente un paciente con pseudomonas, ¿no? Tenemos que buscar qué inmunocompromiso hay en ese paciente, o que tenga una Bartonella o diferentes variantes de las micobacterias profundas, o también el Treponema pallidum. A nivel de enfermedades virales, cuando el paciente tiene exantemas agudos, morbidiformes que aparecen, desaparecen, muchas veces en grandes superficies de la piel, o el paciente con constante herpes tipo 1, tipo 2, o la varicela o el herpes zóster,
el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, sobre todo aquellos pacientes con placas verrucosas a nivel de la superficie de la piel, la presencia también de moluscos contagiosos. Ya saben que la diferencia con un paciente sano es que esta patología, estas lesiones son bastante grandes a nivel de la superficie de la piel, y obviamente la presencia de múltiples verrugas desde condilomas acuminados en diferentes partes de la superficie de la piel. Y también lo son las enfermedades micóticas. Estos pacientes sufren desde micosis superficiales como Pityrosporum ovale, las mismas candidiasis superficiales. Tricofitón es uno de los más aislados dentro de estos hongos, además de la cándida. La criptococosis, sobre todo en aquellos pacientes con lesiones ulceradas a nivel de la superficie de la piel o una histoplasmosis, y también la esporotricosis cuando encontramos lesiones nodulares, erosivas, ulceradas, que siguen un trayecto lineal a nivel de la zona de localización. Y también finalmente las enfermedades parasitarias, como hemos visto, bastante frecuente en personas sanas, pero que definitivamente en estos pacientes con bastante inmunocompromiso va a haber aparición de lesiones que no solo es una pápula eritematosa, sino las grandes lesiones hiperqueratóxicas, costrosas, descamativas, como en el caso de la sarna, el Pneumocystis carinus, cuya afección principal es a nivel pulmonar, pero también la presencia de algunas lesiones papulosas o nódulos a nivel de las narinas o conducto auditivo. En estos pacientes vamos a encontrar estos casos de cantamebas, de toxoplasmosis, histoplasmosis y leishmanias, definitivamente cuando están con cierto grado de inmunocompromiso y cuando esto obviamente es mucho más severo. Entonces damos por finalizada la clase. ¿Alguna pregunta? Ya están cansaditos.